Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede hacer preguntas por las redes sociales o llamando al 032-813-708. Hoy tenemos la presencia de un invitado especial, el padre Wilton Patricio Peñerrera Lozada, quien es párroco de la parroquia El Carmen del cantón La Maná. El tema que vamos a tratar hoy día se titula El sentido de la escritura. Padre Patricio, buenos días. Un saludo cordial a todos quienes están escuchando esta prestigiosa radio, a quienes se dignan seguir semana tras semana este hermoso programa de evangelización y también de conocimiento de nuestra fe. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos quienes los llevo siempre en mi corazón, a Monseñor Giovanni, a mis hermanos sacerdotes, religiosas, catequistas, laicos comprometidos. Quisiera saludar en especial también a mis queridos fieles de la parroquia El Carmen. Qué gusto encontrarme a través de estos medios con todos ustedes. Muy bien, gracias Padre por su tiempo, por sus enseñanzas que vamos a recibir hoy día. Bien, vamos a conocer un poco más de su vida, Padre. Vamos a conocer un poco más de su trabajo. Por favor, ¿nos puede compartir su testimonio de vida? Bien, un 29 de junio de 2002, junto con el padre Guido Mise, a quien también saludo afectuosamente en este día, en esta mañana, nos ordenamos sacerdotes. Y claro, por obediencia asumimos una misión. La primera misión que me tocó vivir fue en la parroquia del Corazón, en la montaña, en la parte subtropical de Cotopaxi, en el cantón Pangua. Ciertamente una época muy difícil, muy dificultosa, por cuanto no había las mismas facilidades que quizás hoy tienen. Tenía que recorrer a las comunidades, ya sea a pie, a caballo, en invierno, en verano. Y fue una experiencia muy linda porque eso me ayudó a ser sacerdote. Luego de ello, fui a servir en la parroquia El Corazón, en la parroquia Moraspungo, de la cual estuve orgulloso de ser su párroco durante aproximadamente 8 años. Luego de ello, fui trasladado a la parroquia Pucayacu y Guasaganda, a quienes también los llevo dentro de mi corazón. Y hoy estoy en la 4ª parroquia. Esta es mi 4ª parroquia, la parroquia El Carmen. Y por coincidencia, soy también el 4º párroco, de aquí, siendo el primer párroco el padre Wilson Peñerrera, el segundo párroco el padre Arián Herrera, tercer párroco el padre Luis Torres, y hoy vengo entonces también a seguir el paso de mis hermanos. Ha sido un tiempo lindo, ya ha pasado varios años, ¿no? Se ha entregado la juventud en esta locura, llamémosle así, ¿no? Una locura linda de llevar la palabra de Dios, de llevar el mensaje, un mensaje que anima, que fortalece, y ha sido una experiencia, repito, enriquecedora, porque a más de que se ha alentado a las personas, el mensaje también me ha ayudado a ver a mí muchas cosas, lo hermoso que es Dios, lo hermoso que es la vida. Muy bien, gracias, Padre. ¿Podría compartir con nosotros el momento, su llamado a servir como sacerdote? Esa parte no nos ha contado. Es una larga historia. Creo que todos coincidimos de que
hay algo en la niñez en la que nos llama. Y creo que en esta etapa mucho tienen que ver también los papás. En este caso, la fe de mi madre me animó mucho, ¿no? Me animó mucho. Y siendo del Cantón Pujilí, nosotros nos caracterizamos por tener la devoción al niño Dicinche. Y creo que esa emoción de vivir la fe a través de la imagen del niño hace que también el corazón salte de emoción por Dios. Y desde ahí entonces, sí, la semilla esta de la inquietud, recuerdo que jugaba de niño a celebrar la Eucaristía. Entonces, algo que se va dando. Que quizás sí, en el tiempo de la adolescencia, de la juventud, como todo joven, ¿no? Como todo joven, quizás como que empieza también a dispararse por otros lados, a ver otras opciones. Entonces, de igual manera, yo tuve ese proceso, pero llegó un momento en que tenía que discernir todo eso. Y gracias a mis profesores, a los sacerdotes que estuvieron conmigo, estudié en el colegio Hermano Miguel, de quien me honro haber salido de esta linda institución. Entonces me hacían ver, ¿no? Lo lindo que podía ser el hecho este de asumir una vocación. Claro, uno está ahí en la confusión, si ir o no ir, ¿no? Bueno, uno se va madurando. Uno se va madurando en todo este caso. Pero el tope donde realmente sentí realmente este deseo de ser sacerdote, les cuento así brevemente, fue cuando llegué al 6º curso, lo recuerdo muy claramente, en que como requisito de grado se me pedía haber hecho un tiempo de servicio comunitario. Recuerdo que entré a los Scouts y por el tiempo que tenía yo de estudio, porque en mi carrera se estudiaba también hasta los días sábados, era muy cansado. Tenía que ir al estudio, regresar nuevamente a mi casa, Pujilí, almorzar y nuevamente regresar a la Tacunga, ¿no? Entonces, para mí, como que eso no me gustó mucho. Y pensaba, ¿y ahora qué hago, no? Porque tenía que presentar, tenía que presentar este requisito. Si no me iban a dejar con la gallina preparada. Entonces, de mi casa, de la que era mi casa, al lugar del templo de Pujilí, al parque, distaba media cuadra. Entonces se me vino a la mente, ¿y qué tal si eres catequista? ¿Por qué no eres catequista? Y claro, para mí era la solución. Llegaba y a media cuadra de mi casa iba a dar catecismo, ¿no? Y claro, fui a conversar con la religiosa en ese tiempo, ya habían empezado el catecismo, pero le dije que tenía estas situaciones y con mucho cariño me recibieron. Con mucho cariño me recibieron. Me mandaron, me acuerdo con una chica, no recuerdo el nombre de ella en el momento me mandaron al grupo. Me dijeron, estése como oyente, ayude, y en fin, bueno, yo encantado de la vida, llegaba y estaba ahí, pero resulta que ella tenía que ya presentar su tesis para su licenciatura. Entonces la catequesis para ella lo hacía con todo el amor, pero resultó de que le faltaba tiempo, hasta que como yo prácticamente como había caído como anillo al dedo, ella se retiró y me dejaron con el grupo. Y entonces de ahí vino esta experiencia, ¿no? Y desde ahí fui madurando mucho más en este sentido de llamado. Y un llamado que se hace fuerte cada vez, ¿no? Cada vez que ves las circunstancias, cada vez que proclamas la palabra de Dios se hace más fuerte. Y sobre todo se hace más fuerte porque vas viendo muchas cosas que necesitan ser cambiadas a la luz del Evangelio. Eso me motivó. Y así el proceso de vocación, para resumirles a grosso modo nada más, porque si no nos vamos a tardar mucho.
Perfecto, muchísimas gracias. Cuéntenos de su parroquia, un pequeño resumen de la historia y cuáles son las necesidades básicas, porque al parecer el templo aún no está terminado. Sí, justamente nuestra parroquia nace con el gran sueño del padre Jorge Hidalgo, quien viendo al Cantón La Maná, a la matriz, crecer desmedidamente, viendo la cantidad de población que venía, llevado por el encanto ciertamente de esta bella tierra. Entonces empieza a programar, ¿no? La parte pastoral, la parte espiritual, y sueña con tres parroquias: la parroquia El Triunfo, la parroquia San Vicente y la parroquia El Carmen. Y empieza este sueño, y como le señalé hace instantes, empieza con la presencia del padre Wilson Peña y las hermanas Murialdinas, quienes servían en este lugar. Empiezan a construir este sueño de que la parroquia El Carmen sea considerada una parroquia también eclesial. Entonces, para contarles, empiezan a celebrar, según el testimonio de las personas, empiezan a celebrar la Eucaristía en una capillita hecha de caña, de madera, típica de la costa. Luego después hacen una capillita de concreto, la cual fueron reconstruyéndola, fueron haciéndole los aumentos, viendo que la población iba creciendo y la necesidad también de los fieles de participar de las celebraciones también iba en aumento. Y con la presencia del padre Luis Torres, a quien saludo también, perdón, empiezan a soñar con la construcción de un nuevo templo, el cual más o menos hace 10 años empezó poniéndose la primera piedra. El templo prácticamente ha sido construido con el aporte, con el esfuerzo de los mismos moradores de esta parroquia. Sí, han recibido también un apoyo de una institución extranjera como es Advenia, para avanzar un poco en esto, ¿no? Porque el costo es bastante grande por las dimensiones que también tiene nuestro templo. Nuestro templo es sumamente grande. Aquí en La Maná la llaman la Catedral de La Maná, ¿no? Sin desmerecer también a los otros dos templos que también tienen su belleza, tienen también un gusto exquisito. Pero la gente empieza a llamar al Templo del Carmen la Catedral de La Maná, ¿no? Vuelvo a repetir, por sus dimensiones y también por la forma que va teniendo. El templo sigue en construcción, es funcional, pero sigue en construcción. Lamentablemente tengo que mencionarlo en este momento, por las situaciones de la pandemia, como que se frenó un poquito la situación esta de la construcción, por cuanto no se ha podido trabajar para obtener recursos económicos. Eso es lo que les puedo decir, ¿no? Muy bien, muy bien. Padre, con este problema de la pandemia, considerando ese problema, ¿cuál es la planificación que tienen para este año? Una síntesis, por favor, breve, por favor. Bueno, tenemos algunas cosas concretas dentro de lo pastoral y también dentro de lo que podría significar la situación esta de lo que es el predio, ¿no? De la parroquia, que son las dos cosas fuertes que nos estamos planteando. Primero, en la situación pastoral, el afianzar la catequesis en este tiempo de pandemia, a sabiendas de que todavía existe la restricción de no hacer clases presenciales, y creo que también en ese sentido muy respetuosos también de lo que se dice dentro de este ente, ¿no? Regulador. Como parroquia también nosotros asumimos una catequesis virtual.
Y ese es un gran reto porque desde el año anterior nosotros lo hicimos esto, pero nos cogió desprevenidos, sin preparación y en fin, ¿no? Con algo novedoso. Tuvimos que inclusive invitar a las religiosas, a ciertas religiosas, a quienes agradezco también a través de este medio, que nos pudieron ayudar a que nuestros catequistas puedan madurar dentro de esta catequesis virtual. Una experiencia bonita. Los catequistas, gracias a Dios, bueno, maduraron en algo, en la utilización de este medio, en la manera de evangelizar a través de las redes sociales. Y nos proyectamos entonces seguir avanzando también en esto, y no solamente en la catequesis, sino también en la formación de catequistas, en la formación de grupos, y en fin, que sería lo pastoral. En la cuestión a nuestro predio, tenemos previsto, aunque no avancemos en nuestro templo, pero también tenemos que pensar en su conjunto todo, ¿no? Lamentablemente, cuando se construye el templo no se le dio un frente. Entonces nosotros estamos pensando en darle ese frente. Tenemos una dificultad, o se ha tenido años anteriores una dificultad. Resulta ser que nuestro templo está ubicado en la calle Venezuela y Cristóbal Colón. Y la calle Venezuela se encuentra prácticamente dividida por un estero. Y nuestra intención es dar un paso. Y cuando demos el paso por el estero, conseguiremos el frente para nuestro templo parroquial. Hemos estado haciendo ya reuniones, hemos buscado apoyo en la prefectura. Gracias a Dios, el doctor Guamán nos ha abierto las puertas para ver si es que de parte de la prefectura también podemos lograr este granito de arena, porque es un trabajo muy costoso, y claro, también con la alcaldía de aquí de La Maná, con el alcalde, nuestro querido amigo Hipólito Carrera. Se ha hablado, se ha tenido ya reuniones, y nos han dado esta esperanza de que tarde o temprano conseguiremos de este famoso empate de la calle Venezuela, hoy dividido, repito, por el estero. De tal manera que ahí nuestro predio quedará prácticamente, se mostrará lo majestuoso. Hoy quizás hemos avanzado con un poco de relleno y en fin, los que conocían la entrada se daban cuenta de lo estrecha que era la entrada. Hoy hay una gran entrada porque se ha ido avanzando en este relleno. Y ojalá con la bendición de Dios y también con la ayuda de nuestra mamita del cielo, Señora del Carmen, podamos concretizar este sueño que muchos moradores han tenido aquí en la parroquia. Ellos han luchado también por estas situaciones y creo que el tiempo de Dios se va cumpliendo, ¿no? Paso a paso. Excelente, muy bien. Estamos en una entrevista en vivo con el padre Wilton Patricio Peñerrera Lozada, quien es sacerdote de la parroquia El Carmen de La Maná, y vamos a tratar el tema el sentido de la escritura. Vamos a iniciar ya con el tema de rigor. Para ello vamos a iniciar con la lectura de una cita bíblica que dice, la segunda carta de Pedro 3:16. En todas sus cartas trata estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender que los inexpertos y vacilantes deforman, como hace con el resto de la escritura para su perdición. Con este texto y con el tema del día que se titula El sentido de la escritura, padre, por favor, ¿nos puede dar una introducción, hacer una introducción general para el tema de hoy? Por el honor al tiempo, a mí me gustaría hacerles una introducción un poquito larga, ¿no? Porque esto es fundamental para entender el tema. Usted acaba de señalar un texto muy hermoso y que tiene que ser realmente considerado. Pedro nos dice, ¿no? Bueno, resaltando un poquito el contexto, están en el problema de la parusía, del momento de la venida del Señor. Porque recuerden la promesa que hizo a sus discípulos, ¿no? Cuando él mismo señalaba, dentro de poco ya no me verán,
pero dentro de otro poco me volverán a ver. Pero ellos creían que la aparición del Señor va a ser pronta, ¿no? Va a ser inmediata. Y empiezan a malinterpretarse las cosas, las palabras de Pablo empiezan a malinterpretarse, y Pedro, asumiendo estas situaciones, empieza a decir, ¿no? En las cartas de Pablo hay puntos difíciles de comprender, como en el resto de las escrituras. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Qué queremos decir con el texto? De que la Biblia no es un libro fácil de ser leído, de ser interpretado. No es un libro fácil. Y por eso el tema que hoy se señala, el tema que hoy estamos invitados a reflexionar, es justamente con esto, ¿no? El sentido de la Escritura. Para descubrir cuál es ese verdadero mensaje que tiene Dios con la humanidad. Porque si no se identifica, si no se comprende, si no se revela el mensaje de Dios, miren lo que está sucediendo en la realidad. La mala interpretación de las Sagradas Escrituras nos lleva a la desunión. Lamentablemente los cristianos estamos muy separados, ¿no? De tal manera que no hay esa unidad deseada por Cristo señalada en el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que dijo al Padre? Este es mi deseo. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que así como tú y yo somos uno, ellos también lo sean en nosotros. Pero hoy nos damos cuenta de que no, estamos muy divididos porque no encontramos quizás en este sentido la parte del mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios lo que tiene que hacer es unir. Nos tiene que unir, nos tiene que hacer uno como Jesús quiere que seamos, a imagen de Él, con el Padre son uno. Y recuerdo también, haciendo también una introducción al tema, lo que se señala también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En el capítulo 8, versículos 26 en adelante, cuando se nos narra sobre la situación de este etíope, ¿no? Servidor de la reina de Etiopía, que iba por el camino, había ido a Jerusalén, iba por el camino leyendo un texto de Isaías 52, y en fin, iba leyendo y no entendía, no comprendía. Y leía aquello que decía como cordero llevado al matadero, no se lo entendía. Hasta que Felipe, impulsado por el Espíritu Santo, invitado por él, se acerca a esta persona, a este etíope, a este eunuco, servidor de la reina, a preguntarle qué es lo que va leyendo. Y claro, empieza este diálogo y la pregunta, ¿y acabas de entender eso? ¿Comprendes lo que estás leyendo? No. La sorpresa, no comprende. Y entonces Felipe, repito, llevado por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo, empieza a indicarle que el pasaje que está leyendo tiene que ver con Jesús, que fue crucificado, muerto, pero que después resucitó. Entonces, aquí la reacción, ¿no?, del eunuco, en el que él pide ser bautizado para aceptar precisamente a Jesús como Salvador. Con estos dos textos, con el que usted ha señalado y con el que yo también le acabo de indicar, podemos ver entonces esta situación de que la Sagrada Escritura, repito, no es un libro que hay que tomarlo muy a la ligera. Tiene que ser profundizado para poder entonces descubrir ese verdadero mensaje de Dios para la humanidad. Repito, ¿cuál es el fruto de esto? El fruto es que nos unamos. Hoy vemos entonces una desunión. Eso significa de que hay muchas cosas de que tenemos que seguir avanzando, seguir analizando para llegar a esa verdadera intencionalidad que tiene Dios para con todos nosotros. Esto entonces como introducción al tema. Perfecto, padre. Considerando
que la Biblia no podemos interpretarla según nuestro criterio, tendríamos que siempre pedir que alguien nos explique, ¿verdad? Así es. Perfecto. Así es, porque necesitamos de personas que ahonden en la palabra de Dios, hagan exégesis, hagan una verdadera hermenéutica para que podamos entonces ver el verdadero sentido de las palabras que se encierran en la Sagrada Escritura. Una palabra no está, lo que se escribe en la Biblia, hablemos generalmente, no está puesto así improvisadamente o quizás por la casualidad, ¿no? Hay muchas cosas que fueron puestas con un objetivo claro, con un objetivo clarísimo, ¿no? Para que así entonces el mundo comprenda este misterio de Dios y el camino que nos lleva a la salvación. Yo quisiera señalar algo muy importante dentro de la interpretación de la Sagrada Escritura, en este caso refiriéndome al tema del sentido de la Biblia, el sentido de la Escritura misma. Miren, hay algo muy fundamental y mañana, desde hoy en la noche mismo y mañana, vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Esto creo que tenemos que considerarlo de verdad y tomar la importancia de esta fiesta, la venida del Espíritu Santo. Recuerden la gran promesa de Jesús de enviarnos un paráclito, nos dice, ¿no es cierto? ¿Y qué va a venir? Y Jesús lo dice muy claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, nos ha dicho que cuando Él venga, es decir, el Espíritu venga, el Espíritu de la verdad los guiará a la verdad plena. Y tenemos que considerar que las personas que ahondan precisamente en esta verdad tienen que ser personas de Dios y llenas del Espíritu Santo. Recuerden el caso de Felipe, ¿no? Estaba guiado por el Espíritu. Y entonces aquí se nota, ¿no? Se nota de que tenemos que tener, inclusive como sacerdote puedo decirlo, ¿no? Necesito también de otras personas para que me ayuden a entender, para yo también hacer entender a los demás. Aquí es una cadena, una ayuda, una mano ayuda a otra mano, para que así entonces podamos avanzar en este camino, en este caminar de fe. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos en breves instantes. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 30 minutos. El pueblo crece, las voces son más y buenas nuevas están en marcha. Desde junio, Radio Latacunga AM. Más programación. Desde junio, en marcha. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. En Radio Latacunga, los niños también tienen su espacio. Escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio Latacunga AM. La voz de un pueblo en marcha. Y le dijo: ven acá. No, porque se enoja mi mamá.
Bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Les recuerdo a nuestra audiencia que el invitado de hoy es el padre Patricio Peña-Herrera Lozada, sacerdote de El Carmen, del cantón La Maná. Y el tema de hoy es el sentido de la escritura. Este tema tiene 5 numerales. Voy a dar lectura al primero, al 115, que dice lo siguiente. Según una antigua tradición, se pueden distinguir 2 sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en su iglesia. Padre, por favor, ayúdenos con una explicación a este numeral. Sí, primero quiero resaltar que el sentido de la escritura tiene que ser una forma de interpretar lo que se lee. ¿Para qué? Para poder, como decíamos al inicio del programa, poder llegar a ese verdadero mensaje de Dios. Ha habido muchas personas a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia, que han buscado la manera o la forma de llegar a descubrir ese mensaje de Dios, a esa revelación del mensaje de Dios. Así entonces, quisiera resaltar en este momento la persona de Santo Tomás, quien nos señala una forma de poder interpretar la palabra de Dios. Y nos habla de unos sentidos, el cual él pone o lo señala de 2 maneras, el sentido literal y el sentido espiritual. Y claro, como usted mismo lo leyó, mencionando este número del Catecismo de la Iglesia, lo divide también el sentido espiritual en otros 3 sentidos, ¿no? El sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Quizás esto es un tema muy complejo, pero muy importante, muy importante. Quizás sí nos puede llevar a una confusión y decir ahora, ¿de qué estarán hablando estos dos, no? ¿De qué estará hablando el presentador? ¿De qué estará hablando el entrevistador? ¿De qué cosas están hablando? No entendemos, ¿no? Pero repito, para aclarar y hablar con un lenguaje sencillo, de lo que estamos haciendo referencia es a la forma, a la manera de cómo podemos interpretar un texto específico de la Biblia. Entonces les decía que hay estos 2 caminos, estas 2 formas, estos 2 sentidos, el literal y el espiritual dividido en estos otros 3 sentidos. Cada uno de ellos nos ayuda a ver, ¿no? A descubrir este mensaje de Dios. El sentido, no sé si podemos ir señalándolo ya de uno en uno, qué es el literal, cuál es el espiritual, ¿no? Le puedo dar lectura al siguiente para que la explicación sea más profunda. Claro que sí. El numeral 116 dice, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis, que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Hasta ahí que nos explique, por favor, porque el otro es más largo. Sí, quisiera hacerlo con un ejemplo. Hemos tenido cosas similares muchas veces, cuando alguien nos habla y nosotros malinterpretamos lo que está diciendo y dice, no, yo no quise decir eso, no, yo no quise hablar así. Entonces, miren, entra esta parte, ¿no? de pedir aclaraciones y toda esa situación, ¿no? Ya. Entonces, más o menos estos sentidos como que quieren dar una aclaración de lo que Dios está hablando, porque recordemos que el autor es Dios, ¿no? Que ilumina a los hombres para que puedan poner su mensaje por escrito, utilizando el lenguaje humano,
el lenguaje de las palabras. Entonces, miren, cuando hablamos del sentido literal, estamos hablando con respecto a las palabras que el ser humano está utilizando para llegar al mensaje de Dios. Son las palabras, ¿no? Las palabras que se utilizan. Ese es el sentido literal, del cual ciertamente no habrá mucha confusión, ¿no? Porque es lo que nosotros leemos. Es la palabra escrita, ¿no? Ese es el sentido literal. Pero claro, no tenemos que quedarnos solamente en las palabras. Alguien decía, hay que mirar de la nariz para adelante, ¿no? No solamente quedarnos ahí en la forma, porque recuerden que en este caso el gran error de muchos es quedarse simplemente con la escritura, ¿no? No avanzan más allá, solo escritura decían, ¿no? En este famoso cisma de Lutero, solo la escritura, ¿no? Pero también hay que llegar a otra cosa, ¿no? A lo que quiere realmente Dios, no solamente la palabra, hay muchas cosas. Entonces, por eso nos valemos también del sentido espiritual, para estar 100% seguro qué es lo que quiere realmente Dios. Y aquí utilizamos entonces el sentido espiritual y su división, ¿no? El sentido, por ejemplo, el sentido alegórico es el significado de los símbolos que podemos encontrar en un texto. Padre, permítame leer la parte del 117 donde constan las tres divisiones. Perfecto, sí. Perfecto. El numeral 117, que es bastante largo, nos habla de lo siguiente. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Primero, el sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. La segunda parte dice, el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. La tercera parte del numeral 117 dice, el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego, anagoge, hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de Jerusalén celeste. Ahora sí, Padre, explíquenos, aclárenos este numeral que es bastante largo. Sí, repito, tengo que hacerlo con un lenguaje sencillo para que todos entremos en la sintonía del mensaje de hoy. Repito, el sentido literal son las palabras, ¿no? La manera de cómo el autor humano va poniendo el mensaje de Dios. Esa es la parte, el sentido literal. Pero vamos al sentido espiritual, que es lo que, repito, puede ser el más complejo, porque estamos hablando de tres sentidos. Hemos escuchado tres palabras que, repito, nos parecerán incomprensibles, ¿no? Que nos llevan quizás sí, a un desánimo de decir qué es lo que están hablando. Perdone la manera de decir estos dos locos, ¿no? ¿De qué nos están hablando? Pero vamos a hacerlo, como decía, de una manera sencilla. El sentido alegórico, como usted ya lo señalaba al momento de dar lectura a los numerales del Catecismo de la Iglesia, es el significado de los símbolos. El sentido moral es la doctrina moral dirigida a reformar o corregir las costumbres del ser humano. Y el sentido anagógico es el sentido espiritual que le concede la Biblia, ¿no? Al mensaje. El sentido, vamos a ahondar un poquito en el sentido literal, ¿no? Como hemos dicho, es la manera de cómo el
el autor humano quiere hacer conocer el mensaje de Dios. Hablemos con un ejemplo para entenderlo. Tomemos la creación, el acto de la creación. El autor escribe que Dios, la manera de cómo Dios fue haciendo el mundo, lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos experimentar, cómo lo fue haciendo. Entonces el autor nos hace ver, ¿no? Nos hace ver de que Dios va poniendo las cosas en orden. Y lo va explicando de que se tardó 6 días para hacer todo lo que nosotros podemos ver. El séptimo, claramente, ¿cierto? Es el día que Dios descansa, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera intencionalidad? No es simplemente hacer ver de que el mundo o todo lo que existe fue creado en 6 días. Esa no es la verdadera intencionalidad. Inclusive con esto podemos aclarar sobre aquellas argumentaciones que se hace el día de hoy, ¿no? Cuando se habla de fe y razón, ¿no? Y cuando se dice, miren, cuando se nos demuestran la teoría de la evolución, la teoría de la creación, ¿no? Los científicos, los que están partidarios a la teología de la evolución, nos dicen, no, lo que dice la escritura no es, ¿no? ¿Por qué? Porque lo están tomando como un libro científico y la Biblia no es esto lo que se pretende, no es. Entonces van a decir, entonces, ¿para qué se escribió tanta cosa? ¿No? ¿Para qué el autor o los autores escribieron así? La verdadera intencionalidad de todo esto es llegar, como hemos dicho, a este sentido espiritual. ¿Y cuál es el verdadero sentido espiritual? Es señalar de que Dios es el creador de todo, que de Dios proviene todo. Ese es el verdadero sentido espiritual. No tanto entrar en esta contradicción, ¿no es cierto?, con la famosa teoría de la evolución, que inclusive muchos chicos, por estas situaciones, como que no aceptan la religión o son indiferentes a la religión. Y claro, porque se está demostrando todas estas cosas, ¿no? Se está demostrando a través de estos argumentos científicos de que la religión nos está mintiendo, y no es que está mintiendo la religión, ¿no? Hay que irnos un poquito más allá. Por eso les decía, no hay que mirar simplemente a la nariz, hay que ir un poco más allá de las cosas. Hay que ver cuál es el verdadero sentido. Aquí viene el verdadero sentido de demostrar de que Dios es el creador de todo. Él es el autor, de Él proviene todo. Muy bien, nos vamos a una pausa, regresamos en un minuto. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 45 minutos. ¡Atención! Llegaron las 72 horas a Ita Fashion, del 21 al 24 de mayo. Aprovecha porque los descuentos del 30 y 50% reciben 20% de descuento adicional al pagar con tu crédito directo Planeta. Además, se encuentran precios especiales desde $5.95 y mercadería seleccionada. Te esperamos en todas las tiendas de Ita Fashion a nivel nacional. Aplican condiciones. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Les recuerdo a nuestra audiencia, nuestro invitado de hoy, el padre Patricio Peña Herrera Lozada, párroco del Carmen del Cantón La Maná. Y el tema que estamos analizando, un tema muy interesante, el sentido de la escritura. Padre, por favor, si aún falta explicar más el numeral 117, puede hacerlo, sino para pasar al siguiente. Claro, quisiera explicar sobre esta división que tiene el sentido espiritual, ¿no? Que ya hemos dicho es el descubrir esa riqueza de Dios, ¿no? A través de la palabra humana, a través del escrito, descubrir precisamente esta riqueza. Entonces, Santo Tomás propone hacer esta división que ha sido tomada por
por el Catecismo de la Iglesia, a sabiendas de que Santo Tomás era una persona muy llena del Espíritu Santo. Entonces se habla de otros tres sentidos de esta división. El alegórico, el sentido moral, el sentido anagógico, ¿no? Como hemos visto, el sentido alegórico hace referencia a los símbolos. Es una relación que hay entre el Antiguo Testamento y la realidad de Cristo. Hace una comparación, digamos así, ¿no? Recuerden que todo lo que se dice en el Antiguo Testamento es un camino de preparación a la venida del Mesías, es decir, la del Cristo Jesús. Un ejemplo de esto, recordemos lo que habíamos dicho al inicio con el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, de este encuentro del etíope eunuco con Felipe, ¿no? Que iba justamente leyendo el texto de Isaías en el que se hacía referencia como cordero llevado al matadero. Aquí podemos ver entonces, ¿no?, cómo se hace esta comparación con las prácticas del Antiguo Testamento para hablar en cambio ahora de la realidad de Cristo Jesús. Entonces está el símbolo, ¿no?, el signo de esto. Este es el sentido alegórico. Otro ejemplo, por ejemplo, también que podemos decir en el alegórico es el sentido de la cruz, que es también un tema muy importante, ¿no? Porque cuántos nosotros hemos escuchado de que no hay que bendecir, no hay que santiguarse, no hay que tener una cruz en la casa, y mucha gente tiene miedo porque dicen es el signo de la muerte, el signo de la maldición. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? ¿Cuántos de mis fieles, por ejemplo, ya no les gusta ni bendecir ni hacerse la señal de la cruz porque nos han dicho que es el signo de la muerte? ¿Por qué? Porque sí, en el Antiguo Testamento, cuando leemos el libro del Deuteronomio, vemos claramente que sí, se dice de que es maldito el que muere colgado de un madero. Está en el Antiguo Testamento. Pero vamos al aspecto al otro aspecto, no al aspecto de Cristo. Recordemos que es una preparación, porque recuerden que Jesús asume todo lo malo. Jesús asume la maldición del mundo para convertirla en bendición. Entonces, miren, para entender el significado de la cruz, las palabras de Pablo están muy bien a la que nosotros decíamos hace rato, ¿no?, cuando hablábamos tomando como referencia a la segunda carta de Pedro. Decía que Pablo, en las cartas de Pablo hay puntos difíciles de comprender, y aquí viene un aspecto, ¿no? En su primera carta a los Corintios, él nos hace una linda explicación sobre el significado precisamente de ese signo de la cruz, en la que dice que para muchos es locura, para otros es maldición, pero para los que estamos en vías de salvación, la cruz en cambio significa poder y fuerza de Dios, porque es el Cristo el que asume esa cruz para convertirla en camino de salvación. Este es el sentido alegórico, ¿no? El cambio en el sentido moral, recordemos que es la forma de cómo se intenta hacer una corrección, ¿no? Cómo Dios quiere corregir ciertas cosas, ciertas costumbres. Este sentido, digamos así, tiene que convertir la fe en obras. Es lo que se pretende en este sentido moral. Lo que tú dices tienes que hacerlo obra, porque no solamente hay que quedar en la palabra, hay que llevarlo a la obra, hay que corregirlo. Por eso, miren, como ejemplo, para entender este sentido, perdonen si renundo, quisiera tratar con este bello ejemplo que nos da Jesús en la parábola de los viñadores asesinos, ¿no? Recordemos, así rápidamente, en esta viña que había sido arrendada, en fin, Dios fue tan cuidadoso que hizo maravillas, cavó un pozo para todo esto, y en fin, pero el viñedo empezó a dar hubo frutos amargos. Entonces, haciéndonos ver
de que las obras de estos personajes que habían sido encargados del cuidado de este viñedo, empezaron a portarse mal. Y empieza entonces el viñedo a dar frutos amargos. Y es lo que quiere hoy corregir de la humanidad entera, de los que están al frente, en este caso de los que estamos al frente de la evangelización, de descubrir que Dios nos ha dado un gran encargo, pero nosotros tenemos que llevar a este encargo a que los frutos sean buenos, sean abundantes, sean exquisitos. Y eso es lo que quiere el sentido moral, hacernos entender de que tenemos que llegar a esto. El sentido anagógico depende, en cambio, de los otros dos sentidos, del sentido alegórico y del sentido moral, ¿no? Porque este mira las realidades escatológicas. ¿Y qué quiero decir con realidades escatológicas? Van a decir, ya dijo otra palabra, una palabra que no comprendemos, ¿no? La escatología tenemos que entenderlo como el destino último del ser humano. Eso es la escatología. La escatología intenta comprender cuál es el sentido final del ser humano. Y claro, podemos adelantarnos un poquito, que el sentido final tiene que ser precisamente la salvación. Por eso se habla de la Jerusalén, ¿no? Que literalmente, ciertamente corresponde a la ciudad, pero espiritualmente nos hace ver que es la Jerusalén, la patria celestial, a donde todos tenemos que dirigirnos, a donde todos tenemos que llegar. Que esa se va a hacer, la Jerusalén celestial será la morada, el fin último de todos nosotros. Yo aquí siempre suelo decir, ¿no? Razón hay que dar a ciertos cantos, ¿no? A ciertos cantos que hoy se entonan, ¿no? Cuando bien lo dicen que lo único que llevamos son 4 tablas, todo lo del mundo queda en el mundo, porque esto no es nuestro, esto es prestado nada más, pero lo que es verdadero está en el cielo, están con Jesús, está con Dios. Perfecto, muy bien, muy concretas las explicaciones. Y quisiera terminar con una frase, si me lo permite, que encontré y que me pareció muy iluminadora para entender esta parte del catecismo de la Iglesia. Unas palabras de Lubac, sacerdote jesuita, un famoso teólogo del siglo XX, que él, para hablar sobre estos sentidos espirituales, lo decía así con palabras muy sencillas. Decía él, así, ¿no? Después de la alegoría que edifica la fe, la moral edifica la caridad y la analogía edifica la esperanza. Repito, porque me parece iluminador. La alegoría entonces edifica la fe, lo moral edifica la caridad y la analogía edifica la esperanza. Muy bien, excelente. El siguiente numeral parece que concluye lo que usted estaba diciendo. Dice lo siguiente: un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos. La letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, a dónde has de tender. Así es, prácticamente ya está definido, está explicado este numeral con estas famosas palabras del teólogo, ¿no? Que la una edifica la fe, la otra edifica la caridad, edifica las obras, y la otra como que nos anima en la esperanza esta de alcanzar el fin último, que es la escatología. Perfecto. El numeral 119 dice lo siguiente: a los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Su explicación, padre. Quisiera primero recordarles que
el deseo de Jesús es que seamos uno. Y para llegar a ser uno tenemos que tener una sola comprensión, un solo sentido de la Escritura. Que repito, yéndonos a la realidad actual, existen varios sentidos, damos varias interpretaciones, cada grupo dice, nosotros tenemos la verdad y estamos tan desunidos. Y aquí lo que se intenta es llegar a una sola comprensión. Uno solo es el mensaje de Dios, uno solo. Y a esto nos lleva ciertamente nos llevará a la unidad. Por eso la interpretación correcta de la Sagrada Escritura es importante. En este caso, los exégetas tienen una gran misión de llevarnos con esta profundización de la Sagrada Escritura, llevarnos a este único mensaje de Dios. Y por eso los exégetas tienen que ser personas muy llenas del Espíritu. Porque recuerden las palabras de Jesús que nos dijo en el Evangelio de Juan, el Espíritu de la verdad los guiará a la verdad plena. Y los exégetas tienen que ser esas personas llenas de Espíritu que nos lleven precisamente a esta verdad plena. Muy bien, excelente. Padre, es como que está un poco complicado leer la Biblia. ¿Debo aplicar los 4 sentidos? Claro que sí, hay que aplicarlos. Hay que aplicarlos necesariamente. Porque recuerden que no es solo escritura, no es solo la palabra. En la palabra humana hay que descubrir la palabra de Dios, la presencia de Dios en esta palabra humana. Y recuerden que como humanos podemos tener muchas fallas y podemos equivocarnos, podemos fallar. Y aquí es entonces donde nosotros tenemos que valernos de estos sentidos para que libres de estas debilidades humanas, de esta fragilidad que somos, llegar a esta perfección del mensaje de Dios, necesariamente. Es cierto que una persona para poder llegar digamos así, a una interpretación mediana de la Sagrada Escritura, no lo va a lograr de la noche a la mañana. Como sacerdotes que tenemos ya muchísimos años y que hemos ahondado, todavía no podemos decir que estamos ya en ese conocimiento pleno. No podemos decir. Es como la historia esta de Santo Tomás, que cuando iba por la playa queriendo descubrir este misterio de Dios, ¿no es cierto?, encuentra a aquel niño que corría a llevar agua en su baldecito y querer poner toda esa agua en el hoyo que había hecho en la playa. Y claro, Tomás le preguntaba cuál era la intencionalidad del niño, y le decía que quería pasar todo el agua del mar al hoyo que había él hecho precisamente en la playa. ¿Y qué es lo que él mencionó, no? ¿Qué es lo que mencionó este niño? Y tú quieres comprender todo el mensaje de Dios en esa cabecita chiquita, cuando tenemos que comprender que Dios es infinito, que a Dios no se lo puede conocer de un momento a otro. A Dios hay que conocerlo todos los días. De Dios hay que enamorarnos todos los días. Para al menos siquiera cuando llegue el final de nuestros días, podamos siquiera tener al menos como tomando con las palabras de la Sagrada Escritura, al menos como la semillita de mostaza. Al menos así un poquitico de Muy todo bien. lo que es Dios. Excelente, Padre. Estamos ya en la parte final, ya prácticamente nos hemos pasado un minuto. Vamos a dar gracias a usted, Padre, por su tiempo, por sus explicaciones. Agradecemos también a todos los laicos organizados en diferentes grupos. Un saludo muy especial a toda la parroquia El Carmen, a sus feligreses, a sus ayudantes, a todos los religiosas, sacerdotes y todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Padre, nos vamos a despedir con una bendición suya, pero así en flash, rapidito, por favor. Bueno, simplemente que Dios les guarde, les cuide en este tiempo de tanto dolor y de tanta dificultad, que en sus casas no falte la salud, no falte el pan nuestro de cada día,
y que aprendamos a vivir siempre en el amor de Dios. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Muchas gracias. Para todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 en punto. Muchas gracias a todos. Felicidades. Regina Celi Aleluya. En este tiempo pascual en el que nos encontramos, rezamos el Regina Celi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya. Ha resucitado según predijo